Hola muchachos, hoy comenzamos a estudiar una nueva parte de los textos literarios que hasta el momento no habíamos contemplado a la hora de hacer descripciones. Antes solo nos fijábamos en el argumento y en el tema de los textos. Ahora comenzaremos a estudiar algunos de los elementos que los forman y nos permitirán realizar descripciones detalladas y finalmente generar opiniones personales acerca de ellos. Como habíamos visto, los textos literarios del género épico, es decir, novelas, cuentos, romances, entre otros, son historias que deben de suceder en algún lugar y en algún momento. Deben tener, al menos, un personaje, y deben ser contadas también al menos por un narrador. Si quitamos uno de estos elementos, tenemos un texto que no nos dice nada. En cambio, estudiar alguno de estos elementos nos dice mucho. En esta lección y en este video me dedicaré a hablarles del espacio y el tiempo, o como se les suele designar en algunos libros, el cronotopo. Cuando leemos un texto, gracias a las descripciones que nos hacen de los lugares y el tiempo, es que podemos imaginarnos a nosotros mismos en ese mundo que nos describen. Cuando leemos Tras las huellas del olvido de Viviana Camacho, podemos imaginarnos a nosotros mismos caminando descalzos por el centro de la Ciudad de México, sintiendo el calor de las calles en un día soleado de nuestra época, y con la desesperación de no encontrar a nadie en las calles desiertas. En cambio, cuando leemos el libro Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, nos podemos imaginar en la Ciudad de México en los años de 1600, rodeada de montes y transitada por caballos y personajes muy pintorescos. Un mismo lugar es descrito de manera muy distinta dependiendo de la época en la que ocurre la historia. No es lo mismo contar una historia en Guadalajara del siglo pasado a la de hoy. También cambian mucho dependiendo del autor. Todos podemos ponernos a describir el mismo lugar y todos nosotros haremos observaciones distintas dependiendo de las cosas que nos llamen la atención. Así como la hora en la que nos pongamos a describirlo. No es lo mismo describir una escuela por el día que por la noche, o dentro del calendario escolar que en vacaciones. La mayoría de las veces, cuando nos dejamos llevar por un cuento, nos imaginamos los escenarios sin mayor dificultad. Seguir las descripciones y la historia no nos cuesta mucho, pero no nos damos cuenta de qué tan relacionados están las descripciones del espacio y el tiempo con la misma historia. Las historias suceden, en gran parte, gracias al lugar en el que ocurren, o suceden de cierta forma gracias a esto. Es importante, entonces, fijarnos con mayor detalle en los espacios y momentos que vemos en los textos y tratar de pensar cómo afectan a las historias y qué significados pueden tener. Para eso, podemos fijarnos en varias cosas como las polaridades. Con esto me refiero a las formas con las que entendemos el espacio. Por ejemplo, en un texto puede haber interiores y exteriores, o puede haber un arriba y entonces habrá un abajo. Hay día y hay noche, hay espacios luminosos y espacios oscuros, hay naturaleza y hay ciudades. Les recomiendo fijarse en estos elementos y tratar de descifrar qué diferencias hay entre los dos elementos. Otra reflexión que debemos hacer es ¿qué relación tiene el espacio y el tiempo con los personajes? Por ejemplo, es común encontrarnos historias en las que, cuando el personaje principal está triste, el espacio es lluvioso, oscuro y lento. Es importante preguntarnos cuando leemos si existe esta relación de los personajes con los lugares. También preguntarnos cómo es el espacio cuando actúan ciertos personajes. Los villanos, por ejemplo, suelen actuar de noche y los héroes de día. Reflexionar acerca de la relación que hay entre los personajes y espacio y tiempo nos dará pie a entender más la obra y generar nuestras opiniones. A continuación, les dejo el análisis de un cuento de Julio Cortázar a través del cronotopo.